La llamaron la Reina Virgen, la Gloriana, la Dama de Hierro. Desafió a papas y a reyes, construyó un imperio sobre los cimientos de la fe y la sangre, y gobernó una nación con una astucia digna de leyenda. Pero murió Isabel I de Inglaterra de causas naturales, o su último suspiro fue el final de una conspiración que se tejió en las sombras de su propia corte, un secreto tan bien guardado que la historia oficial prefirió callar. ¿Fue su muerte el último y más grande acto de traición en una vida plagada de ellos, donde nadie, ni siquiera la reina, estaba a salvo del veneno o la daga oculta? Para entender el escalofriante misterio de su final debemos retroceder, no a su nacimiento, sino al momento mismo de su concepción, un acto que sellaría su destino y el de una nación. Nació en el año 1533, hija del rey Enrique VIII y Ana Bolena. Su madre, una mujer de belleza audaz e inteligencia feroz, había impulsado a Enrique a romper con Roma y fundar la Iglesia de Inglaterra. Pero la fortuna de los Bolena era tan volátil como el humor del rey. 2 años después del nacimiento de Isabel, Ana fue acusada de traición, adulterio e incesto. Fue decapitada en la Torre de Londres, su nombre borrado de la historia, y la pequeña Isabel, declarada bastarda. Imagina a esa niña, despojada de su legítimo lugar, marcada por la sombra del cadalso de su madre. Creció en un ambiente de constante peligro, con la guillotina de su padre siempre presente. Observó, aprendió y desarrolló una inteligencia aguda y una capacidad de supervivencia inigualable. Primero fue la joya del reino bajo su hermano Eduardo VI, un rey niño que falleció prematuramente. Luego sufrió el horror y la humillación bajo el reinado de su media hermana, la católica María I, conocida como Bloody Mary. Bajo María, Isabel fue vista como una amenaza, un símbolo de la Reforma protestante. Fue encarcelada en la Torre de Londres, el mismo lugar donde su madre había muerto. Imagina la escena. La joven Isabel, encerrada en esa fortaleza sombría, sintiendo el frío de la piedra, escuchando los ecos del pasado. ¿Saldría con vida? ¿O compartiría el destino de su madre y de tantos otros? La presión era inmensa. Se dice que llegó a creer que nunca saldría de allí con vida. Pero su astucia la salvó. Su negativa a afirmar confesiones falsas, su cautela en cada palabra, la mantuvo con vida. Ella ya sabía que en la corte la verdad era un lujo que pocos podían permitirse, y que el silencio a veces era el arma más poderosa. Finalmente, en 1558 María I murió, dejando un reino dividido y aterrorizado, y la corona recayó, contra todo pronóstico, en la hija bastarda de Ana Bolena. En ese momento, la joven de 25 años que ascendió al trono no era solo una reina, era una superviviente, una maestra del disimulo, con una inteligencia privilegiada y una cicatriz profunda grabada en el alma, el miedo a la vulnerabilidad. El reinado de Isabel I, que duraría 45 años, sería conocido como la Edad de Oro. Pero detrás del brillo del Renacimiento inglés, la política florecía en un jardín de espías, complots y ejecuciones. El gran desafío de Isabel fue la religión. Como protestante en un país con una fuerte minoría católica y la amenaza constante de la España católica de Felipe II, tuvo que navegar en un mar de lealtades divididas. Su solución, una iglesia de Inglaterra moderada, que buscaba un equilibrio, pero que nunca satisfizo a los extremos. Los católicos la veían como un hereje usurpador, los puritanos como una papista encubierta. La paranoia era el pan de cada día. Y luego estaba la cuestión del matrimonio y la sucesión. Todos la presionaban para casarse y tener un heredero, asegurar la dinastía, consolidar la paz. Pero Isabel, la Reina Virgen, se negó. ¿Por qué? Algunas teorías dicen que temía perder su poder si se casaba con un rey extranjero o si su esposo inglés intentaba dominarla. Otros que el trauma de su infancia y la crueldad de los matrimonios de su padre la habían disuadido del amor y la intimidad. Pero lo que es seguro es que su soltería fue una espada de doble filo. Le dio una independencia sin precedentes, pero también la dejó vulnerable, sin un heredero directo y con la sucesión como un polvorín. Su corte era un teatro de ambiciones. El más cercano a ella, su favorito, fue Robert Dudley, el conde de Leicester. Su relación era un torbellino de pasión, celos y escándalos. Eran inseparables, su afecto era obvio. Pero Dudley estaba casado. Y cuando su esposa, Amy Robsart, apareció muerta al pie de una escalera, los rumores de asesinato y complot se dispararon como la pólvora. ¿Fue un accidente, un suicidio o un crimen orquestado para que Dudley pudiera casarse con la reina? Esta era la pasión prohibida de la Reina Virgen.
un amor que quizás pudo haber sido, pero que se ahogó en el fango de la política y el rumor. Pero el mayor dolor de cabeza, la amenaza más constante, fue su prima, María Estuardo, la reina de Escocia. Católica, y con un reclamo legítimo al trono inglés a través de su abuela, María era el faro para todos los descontentos católicos, el símbolo de la contrarreforma. Tras ser derrocada en Escocia, María huyó a Inglaterra buscando asilo, pero Isabel la encerró. Durante 19 largos años, María fue una prisionera de Estado, un cáncer que carcomía la estabilidad de Inglaterra. Su presencia en suelo inglés alimentó una docena de complots para derrocar a Isabel y colocar a María en el trono. Imagina la carga emocional para Isabel. Su propia prima pidiéndole clemencia mientras a su alrededor los susurros de asesinato y traición contra ella misma se hacían más fuertes. La correspondencia secreta de María fue interceptada, revelando su participación en complots para asesinar a Isabel. La presión del Parlamento y de sus consejeros fue abrumadora. María debía morir. Isabel dudó, se negó, firmó la sentencia y luego intentó retractarse, sumida en una agonía moral que la torturó. Finalmente, María Estuardo fue decapitada en 1587. Un acto de regicidio que manchó la corona de Isabel y que para sus enemigos era una confirmación de su crueldad. La ejecución de María, sin embargo, no trajo la paz, sino la guerra. Felipe II de España, el más poderoso monarca católico de Europa, lanzó la Armada Invencible en 1588 para invadir Inglaterra, vengar a María y restaurar el catolicismo. Fue un momento de tensión insoportable. Pero Isabel, con su famosa oratoria en Tilbury, unió a su nación. La armada fue derrotada, en parte por la habilidad inglesa y en parte por el clima. El país estaba exhausto, las arcas vacías y la paranoia, siempre latente, se intensificó. Sus viejos y leales consejeros, los pilares de su gobierno como William Cecil, Lord Burghley, fueron muriendo uno a uno. Sus amigos, sus amores pasados, desaparecían de la escena. La soledad de la cima del poder la consumía. Y en este vacío emergió una nueva figura, Robert Devereux, el joven y ambicioso conde de Essex, el hijastro de su viejo amor, Dudley. La reina, ya anciana, se encaprichó de él. Era una relación tóxica, una mezcla de afecto maternal, pasión residual y una lucha de poder constante. Essex, engreído por el favor real, desafiaba abiertamente a la reina, le daba la espalda, la ofendía. Isabel, a pesar de sus arrebatos de ira, siempre lo perdonaba, incapaz de romper ese lazo. Era un amor obsesivo, un tormento mutuo. Pero en Irlanda, donde desobedeció las órdenes de la reina y regresó sin permiso, fue puesto bajo arresto domiciliario. Su desesperación por recuperar su posición lo llevó a la locura. En 1601, Essex intentó una rebelión armada en Londres, un golpe de Estado para derrocar a la reina y asumir el poder. La ejecución de Essex fue el golpe final para la reina. Se dice que nunca más se recuperó realmente. La vitalidad de la reina virgen se desvaneció. A principios de 1603, la salud de Isabel se deterioró rápidamente. Sufría de dolores de garganta, melancolía profunda y, según algunos, una falta de sueño crónica. Se negó a ir a la cama, prefiriendo sentarse en un cojín en el suelo o recostada en su silla, envuelta en mantas, durante días. La versión oficial es que Isabel I murió tranquilamente en su cama o en su silla en el Palacio de Richmond el 24 de marzo de 1603 de causas naturales. Se dijo que fue una muerte por vejez y pena. ¿Pero fue realmente tan simple? El heredero obvio era Jacobo VI de Escocia, hijo de su archienemiga María Estuardo. Aunque no hay pruebas definitivas, la idea de que Isabel fue envenenada o que se le administraron sustancias que precipitaron su muerte no es descabellada en una época donde el veneno era un arma política común. ¿Quién se beneficiaría? Jacobo VI, por supuesto, pero también todos aquellos que estaban cansados de la larga y a veces arbitraria mano de Isabel. La medicina de la época era más una práctica de ensayo y error que una ciencia, y las dosis erróneas eran comunes. No sería la primera ni la última monarca que moriría por las ayudas de sus propios médicos. Algunos historiadores apuntan a la posibilidad de una sobredosis de medicamentos para la ansiedad o el insomnio que la estuvieran matando lentamente. Conscientes de su avanzada edad y su melancolía, los que la rodeaban dejaron de esforzarse por cuidarla. En una corte donde cada favor y cada vida dependían del rey o la reina en el poder, los que miraban hacia el futuro podrían haber visto en la muerte de Isabel una oportunidad, no una tragedia. La desesperación por asegurar la sucesión
El miedo a una guerra civil si moría sin un heredero claro pudo haber llevado a algunos a ayudar al destino. Algunos relatos mencionan que en sus últimos días Isabel estaba obsesionada con un objeto en particular, un anillo que llevaba en el dedo que se decía contenía una carta o un mensaje vital. ¿Era una última confesión? ¿Un secreto final que se llevó a la tumba? Nadie lo sabe. Se negó a quitárselo incluso cuando sus dedos se hincharon. La era Tudor había terminado. Una era de brillo, pero también de sangre, secretos y una reina que había bailado al borde del abismo durante décadas. Su muerte para muchos fue el final de una era de incertidumbre y el comienzo de una nueva monarquía. Te aísla, te consume y te deja vulnerable a las sombras que acechan en tu propia casa. Murió en circunstancias que hasta el día de hoy siguen envueltas en un velo de misterio, donde el telón cayó de una manera que la historia oficial convenientemente prefirió omitir los detalles más perturbadores. Pero su final, el epílogo de la Reina Virgen, sigue siendo una pregunta que nos persigue. ¿Cómo muere realmente una figura tan formidable cuando su vida ha sido un campo de batalla de voluntades y ambiciones? La verdad quizás yace enterrada con ella, un secreto final en la tumba de la reina que lo guardó todo. Si quieres descubrir más secretos como este, más historias que la historia prefirió callar, te invito a suscribirte. Aquí, en Historias que no se cuentan, desenterramos los relatos más oscuros, las pasiones más prohibidas y los crímenes más impactantes del pasado. No te pierdas la próxima inmersión en los abismos de lo que el ser humano es capaz de hacer.